Buena gente, bueno, continuamos hablando un poco de lo que fue el partido. Primero empezar haciendo una mención especial hacia Gallardo, mis condolencias por el fallecimiento de su padre. Ya es la segunda vez en la historia de él como técnico que tiene que afrontar un partido con la pérdida de un familiar. En su primera etapa fue con el fallecimiento de su madre, ahora con el de su padre. Un buen gesto de los jugadores, eh, principalmente en el primer gol, que Solari lo fue a abrazar, y después gran parte del plantel. El Piti Martínez lo mismo en su gol. Eh, pero bueno, brindándole un apoyo incondicional a quien hoy por hoy es el técnico de River, algo que me parece muy bien. Y ahora vamos a otro tema. Decir que como novedad es que Roberto ingresó en el partido. Hacía mucho que Roberto no jugaba, más allá de que a veces ocupaba un lugar en el banco. Él es quien provoca la oportunidad que Borja no logra concretar por mala suerte, que por el cabezazo en el palo. Él es el que le da el pase al Piti Martínez. Y esta victoria de River hace que River se meta en la próxima Copa Libertadores, pero, la clasificación está asegurada. Ahora todavía queda saber en qué lugar. ¿Por qué digo en qué lugar? Porque la Copa Libertadores tiene el repechaje, que ahora es dividido en varias secciones, fase 1, fase 2, fase 3 y la fase de grupos. Como sabemos, los que son campeones directamente van a la fase de grupos y después empieza el tema de la tabla anual, del posicionamiento. Bueno, hoy por hoy River, con la victoria se clasifica. Sin embargo, no está garantizado de que esté en la fase de grupos, porque depende no solo de River, de lo que haga en su último partido, del resultado que saque, sino de lo que hagan los demás. Hablamos de Huracán, de Vélez y de Talleres. Por ende, River deberá obligatoriamente ganar el partido ante Racing y finaliza el campeonato, y ahí no dependería de nadie. Pero si no gana, o sea, si empata o pierde, dependerá, o no va, mejor dicho, no dependería prácticamente, porque directamente si saliese campeón Huracán, Huracán es el que entra, Vélez y Talleres ya van a entrar por una cuestión de estar mejor posicionados en la tabla anual, y River irá al repechaje conocido como la fase 2. O sea, no la fase 1, sino la fase 2. Pasaría después a la fase 3 y después a ingresar a algún grupo. Todo hipotéticamente hablando. Qué complicado se ha vuelto. Antes me acuerdo que directamente River era la Copa Libertadores era repechaje o grupo, no tantas fases. No sé a quién se le ocurrió hacer esos cambios. Pero bueno, decir a su vez como un dato extrafutbolístico que de llegar a darse esto, que no lo deseo, de ir a repechaje, River hace casi 20 años que no juega un repechaje. La última vez que jugó un repechaje, si mal no me equivoco, fue para la Copa Libertadores del año 2006. O sea, prácticamente 20 años pasaron desde que River fue a un repechaje. Y obviamente no vamos a mencionar su ausencia en otras ediciones de la Copa Libertadores, porque sabíamos los hinchas de River y los hinchas del fútbol el mal momento que vivía River previo al descenso, luego con el descenso, y ya después vino otra historia. Continuando hablando un poco del partido, de lo que vi, quiero decir que hay ciertos jugadores que estoy notando ya de que ya no va para más, y no es decir fin de ciclo, no, es o los mandas a préstamo, no decir venderlos porque algunos son pibes, pero sí darlos a préstamo para que agarren un poco más de ritmo, y aquellos que se queden quizás empezar a
a entender cómo hay que jugar y por más que sepas, no siempre vas a poder hacer lo que quieras. Hablo más que nada de Mastantuono. Mastantuono, que es un jugador que con un pie exquisito, que tiene todas las virtudes para poder ser un crack futbolístico, pero que se equivoca constantemente. Le pone ganas, pero se equivoca cuando hay que pasarla, no la pasa, o el pase lo tira muy fuerte. A veces hace los firuletes al Pepe. Y tenés que saber cuándo pide, en qué jugada pide cada cosa, y no hacer siempre lo mismo. Entiendo que es tu forma de jugar, Mastantuono, pero así no sirve. Pasando a otro tema, Roberto como Subiabre, recordemos que hace tiempo que no juega en primera, está en la reserva. Sí debutó con De Micheli, jugó un par de partidos con De Micheli, después no volvió a ser citado porque vino Gallardo. Ambos serían a préstamo. Hoy por hoy sabemos que Borja se dice que se va a ir y Vareiro se quedaría, más allá de que hablan de esa mega limpieza en River y un montón de cosas. Sabemos que Enzo Díaz no va a continuar. Es más, he leído una noticia de que dicen que se va a ir al AEK Atenas, dirigido por Matías Almeida, quien llamó a Gallardo. Gallardo le dijo, sí, llévatelo, chao. A préstamo o lo compran, no sé qué harán. La verdad es que creo que ha quedado demostrado ya hace varios partidos, lo digo, de dónde está la delantera. Con Colidio y con Solari. Una cosa que me ha molestado con respecto a Solari, y no del jugador, sino de lo que va a ser la dirigencia de River, es, lo quieren vender. O sea, entonces, ¿qué van a hacer? Como no tienen el 100% del pase en su poder, van a comprar el 50% que no tienen para luego venderlo. Yo quiero decir que para mí, jugador como Solari no hay. Y que ha quedado demostrado que si más bien sabe jugar por la banda, donde más rinde jugando, haciendo las diagonales hacia adentro, más interno. Porque quedó demostrado en el partido. Después tenemos caso de Echeverri, ha jugado su último partido en el Monumental, se irá a Inglaterra, a Manchester City, todos lo sabemos, no hay oportunidades de que pueda llegar a jugar el Mundial de Clubes porque no quiere el club inglés. Y queda pendiente algo muy importante, uno ya especula que el Piti Martínez va directamente a seguir en River, pero pareciera que Lanzini no. Primero porque todavía Gallardo no se sentó a hablar con el jugador. Porque ya en poco tiempo se vence el contrato de él. Y hay que ver si Lanzini va a querer. Muchos dirán, ese es un mercenario, que no es un mercenario. El tipo vino, le costó. El último tiempo empezó a jugar bien, empezó a adquirir nivel. Yo creo que es un tipo que Gallardo tiene que decirle, quédate, porque va a servir. Pero Gallardo sabemos cómo es. Después hay otros casos que no sabemos qué pasará, por ejemplo Santana, que está lesionado. Funes Mori se dice que se va. Han preguntado en el fútbol argentino algunos equipos por él. ¿Qué pasará con Fonseca? La idea sería que se vaya, es la idea que tienen. Craneviter para mí es otro candidato a que se vaya. González Pires al parecer se te va a terminar quedando. Zavala por lo menos no he escuchado ningún rumor de que se vaya a préstamo. Bien que el pibe no se vaya a préstamo. Obviamente que también quiero que se quede Funes Mori, claro. Paulo Díaz es quizás quien se vaya. De ahí seguramente en vez de apostar por lo que tiene River en el banco va a salir a buscar a alguien. Habría que buscar un mediocampo, un 5, porque Villagra no va a jugar todos los partidos. Más allá que está Aliendro. Pero la realidad del panorama de River hoy por hoy es que se habla mucho de quiénes se van, de quiénes se quedan, de con quiénes hay que hablar a ver qué pasa. Se empiezan a tirar nombres y nombres y nombres. Se habla de un gastadero de dinero tremendo para el Mundial de Clubes. Cuando todavía lo más importante que hoy por hoy River tiene que pensar es en entrar en la Copa Libertadores
más que nada en la fase de grupos y en hacer una evaluación de lo que fue el año, con Martín de Michelis en su momento y este tiempo con Gallardo. Y Gallardo, ser inteligente en ser primero autocrítico, porque es algo que no lo está haciendo, y a su vez tener en cuenta de que muchos jugadores que están hoy en el plantel son jugadores que trajo él, muchísimos, y que deshacerse de ellos por el hecho de que o no están bien físicamente o porque están lesionados. A ver, hay que bancar al jugador. Vos sabés lo que pueden dar. Ejemplo, Funes Mori. Necesita una pretemporada Funes Mori, como dije que la necesita Vareiro, como la necesitará Mastantuono. Y así podemos hacer mención a algún que otro jugador que está medio bajo. Bustos necesita una pretemporada porque empezó bien y bajó su nivel. Villagra empezó a agarrar el ritmo, así que con una buena pretemporada creo que va a estar más que siendo un buen motorcito ahí. Tenés que decidir qué hacer en la saga central, sabiendo que Paulo Díaz se va a ir, seguramente. Borja es otro que se va a ir. ¿Por qué no le das la oportunidad a Roberto? También hay muchos juveniles, muchos jugadores de River que vuelven de préstamos. Ya lo que se sabe es que ninguno va a ser tenido en cuenta por Gallardo. Eso es una información que se está diciendo y que lo están diciendo en todos lados, así que yo la doy por hecho. La verdad que ha habido jugadores que he escuchado, principalmente en un delantero colombiano, que ahora no recuerdo su apellido, Londoño, Fabián Londoño, que tiene buenas cualidades y que la verdad que me parece que merecería estar en el plantel y en consideración. Pero bueno, hay que esperar, se tiene que centrar en el último partido del campeonato, ver qué sucede y de ahí en adelante sentarte a hablar con los que se les acaba el contrato, planificar pretemporada, hacer un mea culpa de lo que hicieron, de lo que pasó. Gallardo hará el mea culpa de su etapa, no podemos hablar de la etapa anterior. Evaluar y después planificar. El orden que River ha perdido hace bastante, lo tiene que hacer. Y lo tiene que hacer Gallardo porque él fue el que llegó como el gran salvador y, como dije, ha tenido su Waterloo. Y lo que más bronca me da, porque eso es por algo yo hago los descargos, es que los puntos que hemos perdido, ya sea de nombre de Michelis, ya sea de nombre Gallardo, no hemos alcanzado estar en la fase de grupos. Hemos perdido la oportunidad de ganar la Copa Libertadores, jugando un mal fútbol, lo he dicho. Hemos perdido la oportunidad de pelear el campeonato por tirarnos a menos. Y podemos decir también, perdimos la Copa Argentina por quedar eliminados tempranamente. Entonces, hay que evaluar, y mucho. Nos vemos en un próximo video, gente. Hasta luego.